La sala del centro comunitario en el barrio Cristo Rey de Medellín ya estaba repleta antes de las 8 de la mañana. Más de 500 personas ocupaban cada silla disponible, mientras otras permanecían de pie contra las paredes. El ambiente cargado mezclaba expectativa con algo más denso, algo que flotaba entre la devoción ciega y el miedo de descubrir la verdad. Nadie hablaba en voz alta. Los murmullos formaban un zumbido constante que llenaba el espacio sin ventanas suficientes para tanta gente. Samuel Ordóñez llegó rodeado de 6 hombres que despejaban el camino entre la multitud. Su presencia imponía sin necesidad de palabras. Alto, de movimientos calculados, saludaba con gestos amplios mientras avanzaba hacia la mesa principal. Llevaba años construyendo lo que muchos llamaban un imperio espiritual. Su congregación, la Nueva Promesa, había crecido desde un garaje con 12 personas hasta ocupar 3 edificios completos en diferentes zonas de la ciudad. Los fieles lo consideraban un instrumento divino. Las ofrendas llegaban en cantidades que permitían expandir el alcance cada mes. El padre Luis Toro entró por la puerta lateral 5 minutos después. Vestía la sotana negra tradicional, sin adornos ni pretensiones. Caminó directo hacia su lugar en la mesa sin saludar a la multitud. Había aceptado este encuentro después de meses de presión por parte de feligreses preocupados que veían cómo sus familiares abandonaban las parroquias para seguir las enseñanzas de Ordóñez. No venía a ganar un debate, venía a exponer la verdad. El moderador, un periodista local llamado Hernán Duque, abrió el encuentro explicando las reglas. Cada uno tendría turnos de 10 minutos para presentar sus posturas sobre la fe, los milagros y la salvación. No habría interrupciones. El público debía mantener silencio hasta el final. Las condiciones parecían simples, pero todos sabían que algo más estaba en juego esa mañana. Ordóñez tomó la palabra primero. Su voz llenaba el recinto sin esfuerzo aparente. Habló de sanaciones que había presenciado, de personas desahuciadas por médicos que ahora caminaban sin ayuda, de matrimonios destruidos que se reconstruyeron bajo su guía espiritual. Citaba fragmentos bíblicos con soltura, mezclándolos con anécdotas personales que arrancaban a sentimientos entre sus seguidores. Pintaba un panorama donde la fe verdadera producía resultados inmediatos y tangibles. Dinero, salud, prosperidad, todo estaba al alcance de quien creyera con suficiente intensidad. El padre Luis escuchaba sin mostrar reacción. Cuando llegó su turno, habló con voz pausada pero firme. No atacó directamente a Ordóñez. Simplemente expuso la doctrina cristiana, tal como había sido transmitida durante 2000 años. Habló del Evangelio, que nunca prometió riquezas materiales ni soluciones mágicas. Recordó que Cristo mismo vivió en pobreza y advirtió sobre los falsos profetas que llegarían con señales y prodigios para engañar incluso a los escogidos. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La tensión aumentó cuando Ordóñez respondió acusando a la iglesia tradicional de haber perdido el poder del Espíritu Santo. Según él, las estructuras antiguas ya no servían para los tiempos modernos. Dios estaba levantando nuevos ungidos que entendían las necesidades reales de la gente. El dinero no era malo si se usaba para la obra divina. La prosperidad era una bendición disponible para todos los que tuvieran fe suficiente. El padre Luis dejó pasar la provocación. Cuando volvió a hablar, citó directamente las palabras de Jesús sobre los mercaderes en el templo. Habló de cómo la verdadera fe se medía en el servicio a los más pobres, no en la acumulación de bienes. Mencionó que ningún apóstol construyó imperios económicos ni exigió tributos a cambio de bendiciones. La salvación era gratuita. Siempre lo había sido. El intercambio continuó durante casi 2 horas. Ordóñez mantenía su postura con argumentos que sonaban convincentes para quienes querían creer en promesas fáciles. El padre Luis respondía con paciencia, desmontando cada afirmación con referencias precisas a las Escrituras y a la tradición de la Iglesia. No se trataba de ganar puntos retóricos, se trataba de defender la verdad contra la distorsión. Cerca de las 10:15 de la mañana, algo cambió en el ambiente. Una mujer de unos 50 años se levantó desde las filas del fondo. Su rostro mostraba señales de no haber dormido bien en mucho tiempo. Caminó hacia el frente ignorando las protestas del moderador.
Se detuvo a 3 metros de la mesa donde Ordóñez permanecía sentado. Su voz temblaba, pero las palabras salían claras. Contó cómo había entregado los ahorros de toda su vida, más de 20 millones de pesos, después de que Ordóñez profetizara que su hijo enfermo sanaría si demostraba fe mediante una ofrenda generosa. El niño murió 6 meses después. Cuando ella pidió explicaciones, le dijeron que su fe había sido insuficiente, que la culpa era suya por dudar. El silencio que siguió fue absoluto. Ordóñez intentó responder, pero otro hombre se puso de pie antes de que pudiera hablar. Era un comerciante que había perdido su negocio después de seguir el consejo del pastor de invertir todo en la construcción de un nuevo templo. Le prometieron que Dios multiplicaría su inversión al triple. Nunca vio un peso de retorno. Su familia ahora vivía en casa de parientes. Entonces vinieron más. Una anciana que hipotecó su casa para pagar un retiro espiritual que, según Ordóñez, le garantizaría la sanación de su diabetes. La enfermedad empeoró y perdió la vivienda cuando no pudo pagar las cuotas. Un joven que denunció haber visto cómo se fabricaban los supuestos milagros en los servicios nocturnos. Personas previamente seleccionadas que fingían estar enfermas y luego se levantaban curadas durante el momento culminante de la reunión. El moderador perdió el control de la situación. Las denuncias se multiplicaban mientras los seguidores de Ordóñez intentaban defender a su líder con gritos que no lograban silenciar los testimonios. Alguien trajo documentos, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias millonarias hacia cuentas personales del pastor, contratos de propiedades a su nombre adquiridas con fondos de la congregación. El padre Luis permaneció sentado observando. No era su papel juzgar legalmente a Ordóñez. Ese trabajo correspondía a las autoridades. Pero la verdad estaba saliendo a la luz por sí misma, tal como siempre sucedía cuando se exponía la mentira a plena claridad. Los años de engaño comenzaban a desmoronarse frente a cientos de testigos. Una mujer joven, no mayor de 25 años, se abrió paso hasta el frente con un bebé en brazos. Su historia era particularmente devastadora. Ordóñez le había dicho que su embarazo era una prueba de Dios y que debía rechazar tratamiento médico para demostrar fe absoluta. Le aseguró que el Espíritu Santo guiaría el parto sin complicaciones. La niña nació con problemas respiratorios severos que pudieron haberse prevenido con atención prenatal adecuada. Sobrevivió de milagro gracias a los médicos del hospital público, pero quedó con secuelas permanentes. Ordóñez finalmente intentó hablar. Negó todo, calificó las acusaciones como persecución religiosa. Dijo que Satanás estaba usando a esas personas para destruir la obra de Dios. Sus palabras sonaban huecas ahora. El barniz de autoridad espiritual se había agrietado completamente. Algunos de sus seguidores más cercanos comenzaban a mirarlo con expresiones de duda. El padre Luis pidió la palabra. Cuando el ruido disminuyó lo suficiente, habló directamente a la congregación presente. No atacó a Ordóñez personalmente. Habló del dolor que veía en esos rostros, del daño causado cuando alguien toma la palabra de Dios y la tuerce para beneficio propio. Recordó que Jesús advirtió específicamente contra quienes se aprovechan de la fe de los sencillos. La ira de Cristo en el templo no fue contra los pecadores comunes, sino contra quienes comerciaban con lo sagrado. Citó Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Explicó que los verdaderos frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No edificios costosos ni cuentas bancarias abultadas. No promesas de riqueza instantánea, ni sanaciones condicionadas al pago de ofrendas. Un hombre mayor que había permanecido callado hasta ese momento se levantó para hablar. Resultó ser uno de los fundadores originales de la Nueva Promesa, cuando todavía se reunían en aquel garaje. Contó cómo Ordóñez había llegado con promesas de renovación espiritual, pero gradualmente fue cambiando el mensaje. Al principio las ofrendas eran voluntarias, luego se volvieron esperadas, después obligatorias, finalmente exigidas bajo amenaza de maldición para quienes no cumplieran.
Describió reuniones privadas donde Ordóñez y sus colaboradores más cercanos planificaban estrategias para extraer más dinero de los fieles. Analizaban quién tenía propiedades que pudiera vender, quién acababa de recibir herencias, quién mostraba señales de tener ahorros significativos. Entonces, fabricaban profecías personalizadas dirigidas específicamente a esas personas. Los documentos continuaron apareciendo. Alguien trajo recibos de compras de vehículos de lujo registrados a nombre de Ordóñez. Otro mostró fotografías de una finca en las afueras de la ciudad, valuada en varios cientos de millones de pesos. Todo adquirido durante los últimos 5 años, mientras predicaba que los fieles debían desprenderse de sus bienes materiales. Un médico que asistía al debate pidió hablar. Identificó al menos 3 casos entre las denuncias que conocía profesionalmente. Pacientes que abandonaron tratamientos necesarios siguiendo consejos de Ordóñez. Uno había muerto. Los otros 2 sufrieron complicaciones evitables que redujeron significativamente su calidad de vida. El doctor explicó que la fe y la medicina no son enemigas, que rechazar tratamiento científico en nombre de la espiritualidad es ignorancia disfrazada de piedad. El padre Luis aprovechó ese testimonio para profundizar. Habló de cómo la Iglesia Católica siempre ha sostenido hospitales y promovido el avance médico, de cómo algunos de los más grandes científicos de la historia fueron sacerdotes y religiosos. La verdadera fe no teme al conocimiento ni rechaza las herramientas que Dios pone al alcance humano para aliviar el sufrimiento. Ordóñez intentó retomar el control acusando al padre Luis de envidia por el crecimiento de su congregación. Sugirió que la iglesia tradicional no soportaba ver cómo las personas encontraban verdadera liberación fuera de sus estructuras obsoletas, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Demasiadas grietas se habían abierto en su imagen, demasiadas verdades habían salido a la luz. Una periodista independiente que había estado documentando discretamente las actividades de la Nueva Promesa durante meses se identificó. Reveló que tenía entrevistas grabadas con exmiembros del círculo íntimo de Ordóñez, personas que habían participado en la fabricación de milagros y ahora buscaban redención exponiendo los mecanismos de engaño. Ofreció entregar todo el material a las autoridades competentes. Alguien gritó desde atrás exigiendo que Ordóñez devolviera el dinero robado. Otros se unieron al reclamo. El ambiente se tornó cada vez más hostil hacia el pastor. Sus guardaespaldas se pusieron tensos, preparados para intervenir si la situación escalaba físicamente. El moderador amenazó con cancelar el evento si no se restauraba el orden. El padre Luis levantó la mano pidiendo calma. Cuando logró que disminuyera el ruido, habló sobre el perdón y la justicia. Explicó que ambos deben caminar juntos, que perdonar no significa permitir que continúe el abuso, que la misericordia incluye proteger a futuras víctimas, impidiendo que el daño se repita. Animó a todos los afectados a presentar denuncias formales ante las autoridades civiles y eclesiásticas correspondientes. Dirigió entonces su atención directamente a Ordóñez. Le habló sin ira, pero con firmeza absoluta. Le recordó que todavía estaba a tiempo de reconocer sus errores, de devolver lo robado, de buscar verdadera conversión, que Dios siempre espera al pecador arrepentido, pero que el arrepentimiento genuino incluye reparación del daño causado. Que esconderse detrás de discursos espirituales no engañaba a quien ve los corazones. Ordóñez no respondió. Su rostro había perdido toda la seguridad que exhibía al inicio de la mañana. Miraba la mesa frente a él, evitando el contacto visual con cualquiera. Sus manos temblaban ligeramente. El imperio que había construido con palabras se desmoronaba bajo el peso de la verdad que finalmente salía a la superficie. Un abogado presente ofreció asesoría legal gratuita a todas las víctimas que quisieran proceder judicialmente. Explicó que existían bases para demandas por fraude, estafa agravada y ejercicio ilegal de profesiones relacionadas con la salud. Varios afectados tomaron nota de sus datos de contacto. El padre Luis cerró su participación citando Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Explicó que liberarse del engaño a veces duele más que permanecer en la mentira cómoda, que reconocer haber sido manipulado requiere humildad y coraje.
pero que esa es la única forma de sanar verdaderamente y evitar caer en trampas similares en el futuro. Invitó a todos los presentes a buscar comunidades de fe donde el mensaje del Evangelio se predique sin distorsiones comerciales, donde los líderes vivan con sencillez coherente con lo que enseñan, donde nadie exija dinero como condición para recibir bendiciones, donde la salvación se presente como el don gratuito que siempre ha sido. Varios seguidores de Ordóñez que habían llegado dispuestos a defenderlo, ahora mostraban expresiones de confusión y dolor. Algunos lloraban en silencio, procesando la magnitud del engaño. Otros salían rápidamente del recinto incapaces de enfrentar la disonancia entre lo que habían creído y la realidad que acababan de presenciar. El moderador dio por concluido el debate cerca de las 11:30 de la mañana. Ordóñez intentó salir rápidamente, pero decenas de personas lo rodearon exigiendo explicaciones. Sus guardaespaldas formaron un círculo protector mientras lo escoltaban hacia la salida lateral. Alguien le arrojó un vaso de agua que impactó en su espalda. Los ánimos estaban al límite. El padre Luis permaneció en la sala hablando con grupos de personas que se acercaban buscando orientación. Algunos eran víctimas directas de Ordóñez. Otros simplemente querían entender cómo habían sido engañados tan fácilmente. El sacerdote dedicó tiempo a cada uno, escuchando historias de dolor y confusión sin prisa por marcharse. Una mujer le preguntó cómo podía volver a confiar en líderes religiosos después de haber sido traicionada tan profundamente. El padre Luis le respondió con honestidad. Le dijo que la desconfianza era una respuesta natural ante el abuso, que tomaría tiempo reconstruir la capacidad de creer, pero que no todos los líderes son iguales, que existen comunidades auténticas donde la fe se vive con integridad. Le explicó señales para identificar comunidades saludables, transparencia financiera, líderes que viven modestamente sin acumular riquezas personales, enseñanza centrada en el servicio a los demás en lugar de beneficios individuales, apertura a preguntas y cuestionamientos sin amenazas de castigo divino, conexión con tradiciones históricas verificables en lugar de revelaciones personales convenientes. Un grupo de jóvenes se acercó preguntando qué hacer con familiares que seguían negando las evidencias contra Ordóñez. El padre Luis les aconsejó paciencia y amor. Les explicó que cuando alguien ha invertido años de vida y recursos en una creencia, soltarla requiere un proceso, que presionar demasiado agresivamente podía generar defensas más fuertes. Que el mejor testimonio era mostrar paz y claridad en su propia búsqueda de verdad. Los animó a mantener las relaciones familiares sin ceder en sus convicciones, a estar disponibles cuando esos familiares comenzaran a dudar y necesitaran apoyo para salir del engaño, a no caer en la tentación de decir, te lo dije cuando finalmente reconocieran la verdad, a recordar que ellos mismos habían sido vulnerables y que la compasión era más efectiva que el juicio. Alguien preguntó sobre otros grupos similares que operaban en la ciudad. El padre Luis admitió que Ordóñez no era único, que el fenómeno de falsos profetas explotando la fe de la gente se repetía en múltiples formas, que la mejor defensa era educación bíblica sólida y desarrollo de pensamiento crítico sin abandonar la apertura espiritual. Explicó que el cristianismo auténtico nunca teme al escrutinio, que las verdades de fe han resistido 2000 años de examen porque están fundamentadas en experiencia histórica y testimonio de millones, que cualquier líder que exija aceptación ciega sin espacio para preguntas probablemente tiene algo que ocultar. Cerca del mediodía, un hombre se acercó identificándose como periodista de un medio nacional. Preguntó si el padre Luis consideraba que lo sucedido esa mañana cambiaría algo, si realmente serviría para proteger a otros, o si Ordóñez simplemente se mudaría a otra ciudad y comenzaría de nuevo. El sacerdote reconoció que el cansancio era comprensible, que combatir el engaño a veces parecía lucha sin fin, pero que cada verdad expuesta salvaba al menos a algunas personas de caer en las mismas trampas, que el silencio cómplice era peor que la denuncia imperfecta, que el Evangelio llamaba a defender la justicia incluso cuando los resultados no fueran inmediatamente visibles. El periodista preguntó específicamente sobre acciones concretas. El padre Luis respondió
que varios caminos se abrían a partir de esa mañana. Las denuncias penales procederían según sus méritos legales. Las autoridades eclesiásticas investigarían si Ordóñez tenía alguna afiliación formal que pudiera revocarse. Los medios informarían al público protegiéndolo de futuros abusos. Las comunidades de fe auténticas acogerían a quienes buscaran reconstruir su espiritualidad. Añadió que el cambio más importante sucedería en los corazones de quienes habían presenciado la exposición de la verdad, que muchos aprenderían a discernir mejor, que algunos se convertirían en voces de advertencia para otros, que la experiencia dolorosa podía transformarse en sabiduría compartida si se procesaba adecuadamente. Una maestra jubilada se acercó con una pregunta diferente. Quería saber cómo hablar con sus nietos sobre lo sucedido. Los niños habían asistido a eventos de la nueva promesa con sus padres y ahora estaban confundidos. El padre Luis le sugirió enfocarse en lo que sí permanecía verdadero en lugar de obsesionarse con lo falso que se había descubierto. Le dijo que explicara a los niños que Dios siempre es confiable, incluso cuando algunas personas que dicen representarlo no lo son, que aprender a distinguir entre mensajeros auténticos y falsos es parte de crecer en sabiduría, que cometer errores de juicio no significa ser tontos, sino humanos, que lo importante es aprender de las experiencias y seguir buscando la verdad con humildad. Un hombre de negocios preguntó sobre restituir el dinero perdido. Quería saber si existían mecanismos para recuperar las enormes sumas que había entregado confiando en las promesas de Ordóñez. El padre Luis fue honesto. Le dijo que los procesos legales podían intentarse, pero que las probabilidades de recuperación completa eran inciertas, que Ordóñez probablemente había gastado o transferido mucho de lo recibido. Le sugirió considerar esa pérdida como lección costosa sobre discernimiento, no para resignarse pasivamente, sino para transformar la experiencia en motivación de ayudar a otros a evitar situaciones similares, que compartir su historia podía salvar a docenas de personas de perder sus propios ahorros, que el valor de esa prevención quizás no era cuantificable en pesos, pero tenía inmenso valor humano. El empresario asintió con expresión pensativa, agradeció al padre Luis por su tiempo y salió caminando lentamente, claramente procesando mucho más que una simple conversación. El centro comunitario comenzaba a vaciarse gradualmente, pero decenas de personas permanecían en grupos pequeños conversando entre sí. El impacto de lo revelado esa mañana seguía procesándose en cada rostro. Algunos lloraban abiertamente, mientras otros mantenían expresiones de ira contenida. El padre Luis observaba desde su lugar junto a la mesa principal, consciente de que el trabajo apenas comenzaba. Una pareja de ancianos se acercó tomados de la mano. El hombre habló con voz quebrada. Llevaban 42 años de matrimonio y toda su vida habían sido católicos practicantes, hasta que 3 años atrás sus hijos los convencieron de asistir a una reunión de la nueva promesa. Ordóñez los impresionó con su oratoria y sus aparentes conocimientos bíblicos. Poco a poco dejaron de ir a misa dominical para dedicarse completamente a las actividades del grupo. Habían vendido un apartamento que pensaban dejar como herencia a sus nietos. Todo el dinero, cerca de 180 millones de pesos, lo entregaron como ofrenda especial cuando Ordóñez profetizó que Dios los multiplicaría al doble si demostraban fe radical. Pasaron los meses y nada sucedió. Cuando preguntaron, les dijeron que debían esperar el tiempo perfecto de Dios. Ahora se sentían destruidos no solo por la pérdida económica, sino por la vergüenza de haber abandonado su fe original. El padre Luis les tomó las manos. Les habló con ternura sobre cómo el buen pastor busca la oveja perdida con alegría cuando la encuentra. Les recordó la parábola del hijo pródigo, donde el padre no reprende, sino que celebra el regreso. Les aseguró que la iglesia no guardaba resentimiento hacia quienes se habían alejado, que las puertas permanecían abiertas sin condiciones ni penitencias humillantes. Les explicó que muchos buenos cristianos han caído en engaños similares a lo largo de la historia, que la capacidad de ser engañado no refleja debilidad de carácter, sino confianza humana normal, que los verdaderos culpables eran quienes manipulaban esa confianza para beneficio propio.
Les sugirió acercarse a su parroquia de origen sin temor al rechazo. La anciana preguntó cómo explicarían a sus hijos lo sucedido. Los hijos también habían sido seguidores devotos de Ordóñez y probablemente rechazarían las acusaciones como persecución religiosa. El padre Luis les aconsejó no forzar confrontaciones inmediatas, que compartieran su propia decisión de regresar a la iglesia sin atacar las creencias ajenas, que el testimonio silencioso de paz recuperada hablaría más fuerte que argumentos defensivos. Un grupo de 5 mujeres esperaba su turno para hablar. Todas habían formado parte del equipo de intercesión de la Nueva Promesa, el círculo más cercano de colaboradoras de Ordóñez. Durante años, oraron fielmente por las peticiones que los fieles entregaban en sobres junto con sus ofrendas. Ahora se daban cuenta de que esas peticiones eran analizadas principalmente para identificar oportunidades de extraer más dinero. La mayor del grupo contó cómo funcionaba el sistema. Las solicitudes de oración que mencionaban herencias recientes, propiedades o bonificaciones laborales eran separadas y entregadas directamente a Ordóñez. Él entonces fabricaba profecías personalizadas para esas personas específicas durante los servicios grupales. Las profecías siempre incluían la necesidad de ofrendas sustanciales como demostración de fe. Explicó que inicialmente creyeron que era guía genuina del Espíritu Santo, que Ordóñez tenía don especial para discernir necesidades individuales. Solo después de meses notaron los patrones. Las profecías siempre llegaban a personas con recursos, nunca a los verdaderamente pobres que solo podían dar pequeñas cantidades. Cuando cuestionaron discretamente este patrón, Ordóñez les dijo que Dios bendice a quienes tienen capacidad de bendecir a otros generosamente. Las mujeres se sentían devastadas por haber sido cómplices involuntarias del engaño. El padre Luis les aseguró que la complicidad involuntaria no carga la misma culpa que la manipulación consciente, que reconocer el error y exponerlo públicamente requería valentía que debía ser reconocida. Les sugirió que su conocimiento interno del sistema sería valioso para las investigaciones que seguramente vendrían. Les habló sobre la importancia del testimonio detallado, que documentaran todo lo recordado sobre el funcionamiento interno de la Nueva Promesa. Fechas, montos, nombres de personas afectadas, procedimientos específicos usados para manipular decisiones. Que ese registro protegería a futuras víctimas potenciales y ayudaría a establecer patrones de comportamiento fraudulento. Una de las mujeres preguntó si existía forma de contactar a todas las personas que habían sido víctimas del sistema. El padre Luis respondió que probablemente era imposible alcanzar a todos, pero que los medios de comunicación ayudarían a difundir la información. Que quienes necesitaran escuchar eventualmente se enterarían. Que algunas personas elegirían seguir negando la realidad, pero que esa era decisión individual que debía respetarse. Un hombre joven que había permanecido callado en un rincón finalmente se acercó. Se identificó como músico que había trabajado durante 2 años en las producciones de La Nueva Promesa. Su testimonio añadió otra capa a la comprensión del engaño sistemático. Describió cómo se planificaban cuidadosamente los momentos emocionales durante los servicios. La música se componía específicamente para inducir estados de alta emotividad. Las luces se manipulaban para crear atmósferas que facilitaban la sugestión. Los testimonios de sanación se coreografiaban con precisión militar. Nada era espontáneo, aunque se presentara como movimiento libre del Espíritu Santo. Todo seguía guiones probados para maximizar el impacto psicológico y la apertura a dar ofrendas generosas. Explicó que inicialmente pensó que simplemente estaban usando herramientas modernas para comunicar verdades antiguas, que no veía problema en hacer profesionales las presentaciones. Solo gradualmente entendió que el contenido mismo estaba corrupto, que no se trataba de comunicar mejor la verdad, sino de manipular emociones para extraer dinero. El músico describió reuniones de planificación donde Ordóñez revisaba los resultados financieros de cada servicio. Analizaban qué técnicas habían funcionado mejor para incrementar las ofrendas. Discutían cómo ajustar los mensajes para dirigirse a nuevos segmentos demográficos. Todo se medía en términos de retorno económico.
El padre Luis escuchó atentamente tomando notas mentales. Cuando el joven terminó, le agradeció la honestidad de exponer su participación. Le dijo que usar talentos artísticos para fines nobles era vocación hermosa, pero que requería discernimiento constante sobre los propósitos finales del trabajo. Que muchos profesionales creativos enfrentan dilemas similares en diversos campos. Le sugirió considerar usar sus habilidades musicales en comunidades donde la música sirva genuinamente a la adoración sin manipulación comercial. Que existen miles de parroquias y grupos necesitados de liderazgo musical con integridad. Que su experiencia le había dado perspectiva valiosa sobre qué evitar en el futuro. 3 hombres que se identificaron como contadores públicos se presentaron ante el padre Luis. Habían trabajado esporádicamente revisando las finanzas de la nueva promesa en diferentes momentos. Ninguno había visto el panorama completo, pero al conversar entre ellos esa mañana, comenzaron a armar la imagen total. Las cifras eran asombrosas. Durante los últimos 5 años, la nueva promesa había recaudado cerca de 12,000 millones de pesos en ofrendas y donaciones. De esa cantidad, aproximadamente 40% había sido desviado hacia cuentas personales de Ordóñez y sus familiares cercanos. Otro 30% se había usado en gastos operativos legítimos. El 30% restante se había invertido en propiedades a nombre de organizaciones fantasma controladas por Ordóñez. Los contadores explicaron que la contabilidad estaba estructurada para ser técnicamente legal, pero moralmente repugnante. Ordóñez aparecía en planilla como pastor principal, con salario que alcanzaba 80 millones de pesos anuales. Sus familiares ocupaban posiciones con salarios igualmente exorbitantes por funciones mínimas. Las propiedades se justificaban como inversiones para futura expansión ministerial, aunque en realidad eran patrimonio personal. El más experimentado de los 3 contadores señaló que recuperar fondos sería extremadamente difícil, que las estructuras legales usadas protegían efectivamente los activos contra reclamaciones, que probablemente se necesitarían años de litigio complejo con resultados inciertos, que la mejor esperanza era presión pública y mediática que forzara algún tipo de acuerdo de restitución parcial. El padre Luis agradeció la información técnica. Les pidió que formalizaran su análisis en documentos que pudieran entregarse a autoridades competentes. Les recordó que su experticia profesional podía marcar diferencia real en proteger a otros de esquemas similares, que exponer metodologías de fraude financiero disfrazado de actividad religiosa servía al bien común. Un periodista de investigación que había permanecido observando desde el fondo del recinto se acercó finalmente. Llevaba 6 meses documentando las actividades de Ordóñez para un reportaje que planeaba publicar en 2 semanas. Los eventos de esa mañana habían acelerado todo. Quería coordinar con el padre Luis para asegurar que la información llegara al público de manera responsable. Explicó que tenía entrevistas con más de 40 exmiembros de la nueva promesa, documentos financieros obtenidos legalmente, grabaciones de servicios donde se evidenciaban las técnicas de manipulación, testimonios de profesionales médicos sobre casos donde rechazo de tratamiento había causado daño real, material suficiente para exponer completamente las operaciones de Ordóñez. El periodista preguntó si el padre Luis estaría dispuesto a participar en el reportaje, explicando desde perspectiva teológica por qué estos grupos representan distorsión del cristianismo auténtico. El sacerdote aceptó con la condición de que el enfoque fuera educativo más que simplemente denunciatorio, que ayudara a la gente a entender no solo que había salido mal, sino cómo identificar señales de advertencia en el futuro. Discutieron la importancia de equilibrar la exposición necesaria con protección de víctimas vulnerables, que algunas personas todavía no estaban listas para que sus historias se hicieran públicas, que los testimonios debían usarse con permiso explícito, respetando el proceso de sanación de cada individuo. El periodista aseguró que su compromiso ético incluía exactamente esas consideraciones. Una trabajadora social del municipio se identificó entre los presentes. Explicó que su oficina había recibido reportes esporádicos sobre la nueva promesa durante años,
pero nunca con suficiente sustancia para justificar investigación formal. Los eventos de esa mañana cambiaban completamente el panorama. Ahora existía base para intervención institucional. Describió los mecanismos disponibles para proteger a personas vulnerables de explotación financiera y psicológica. Explicó que aunque la actividad religiosa goza de protecciones constitucionales, esas protecciones no cubren fraude ni negligencia que cause daño real. Que el municipio tenía obligación de actuar cuando existía evidencia clara de abuso sistemático. La trabajadora social pidió al padre Luis que animara a las víctimas a presentar denuncias formales en las oficinas gubernamentales correspondientes, que solo con documentación oficial podían proceder investigaciones que llevaran a acciones concretas, que entendía el miedo y la vergüenza que muchos sentían, pero que el silencio solo perpetuaba el problema. El sacerdote prometió incluir esa información en sus conversaciones con los afectados. Reconoció que muchos tendrían resistencia legítima a involucrarse en procesos burocráticos largos y emocionalmente agotadores, pero que proteger a otros de sufrir destinos similares requería valentía de dar pasos legales incómodos. Cerca de la 1 de la tarde, el conserje del centro comunitario informó que necesitaba cerrar las instalaciones. El edificio tenía otros eventos programados. Los grupos restantes comenzaron a dispersarse, intercambiando información de contacto y prometiendo mantenerse comunicados. Algo había cambiado irreversiblemente esa mañana en las vidas de cientos de personas. El padre Luis salió hacia la calle donde el sol del mediodía golpeaba fuerte. Medellín continuaba su ritmo habitual, indiferente al drama que acababa de desarrollarse en aquel recinto. Transeúntes caminaban apresurados hacia sus destinos. Vendedores ambulantes ofrecían frutas y jugos. La vida normal fluía sin pausa, pero para quienes habían estado dentro del centro comunitario esa mañana, nada volvería a ser exactamente igual. Verdades dolorosas habían salido a la luz. Ilusiones cuidadosamente construidas se habían desmoronado. El camino hacia adelante sería difícil para muchos, pero al menos ahora caminaban en claridad en lugar de en engaño. El sacerdote caminó lentamente por las calles del barrio, observando la gente. ¿Cuántos más estarían atrapados en situaciones similares sin siquiera saberlo? ¿Cuántos líderes religiosos operaban esquemas parecidos en diferentes partes de la ciudad y del país? El problema era más grande que un solo individuo. Era sistémico y requería respuesta igualmente sistemática. Pensó en las palabras de Jesús sobre la verdad que libera. Esa libertad no llegaba sin costo. Requería valentía para enfrentar realidades incómodas, humildad para admitir haber sido engañado, determinación para reconstruir sobre bases más sólidas. Pero era la única libertad genuina disponible para seres humanos creados para vivir en la verdad. Una mujer lo detuvo en la calle, reconociéndolo de la reunión. Quería agradecerle por haber tenido la valentía de confrontar a Ordóñez públicamente. Le dijo que muchos sacerdotes conocían los problemas, pero preferían no involucrarse para evitar conflictos. Que su disposición a defender la verdad sin importar las consecuencias restauraba un poco su fe en líderes religiosos. El padre Luis le agradeció las palabras, pero desvió el crédito. Le dijo que simplemente había hecho lo que cualquier pastor debe hacer: proteger a las ovejas de lobos disfrazados, que no merecía elogios especiales por cumplir obligaciones básicas de su vocación, que esperaba que más líderes encontraran la misma valentía, porque el problema requería esfuerzo colectivo. Llegó finalmente a la parroquia donde servía habitualmente. El edificio antiguo contrastaba enormemente con las instalaciones modernas de la Nueva Promesa: paredes que necesitaban pintura, bancas de madera gastadas por décadas de uso, imágenes religiosas tradicionales sin tecnología ni efectos especiales. Pero había autenticidad en esa sencillez, historia real de fe vivida generación tras generación. Entró a la sacristía, donde encontró al párroco mayor tomando café. El anciano sacerdote había seguido de lejos el debate de esa mañana, a través de mensajes de feligreses que asistieron. Quería escuchar directamente del padre Luis cómo habían transcurrido los eventos. Durante media hora, el padre Luis narró los acontecimientos principales. El párroco escuchaba asintiendo ocasionalmente, con expresiones que mezclaban tristeza por el daño causado
y satisfacción por ver la verdad finalmente expuesta. Cuando el relato terminó, el anciano sacerdote permaneció en silencio varios minutos antes de hablar. Finalmente dijo que había visto este patrón repetirse múltiples veces en sus 40 años de ministerio, que cada década traía nuevas versiones del mismo engaño básico. Personas carismáticas prometiendo atajos espirituales y prosperidad garantizada. Multitudes siguiéndolos con entusiasmo hasta que eventualmente la verdad emergía y todo colapsaba. Explicó que la solución nunca había sido simplemente exponer a los charlatanes individuales. Eso era necesario pero insuficiente. La solución real requería educar a la gente en pensamiento crítico y conocimiento bíblico sólido. Requería comunidades de fe auténticas que modelaran cristianismo genuino sin espectáculo ni comercialismo. Requería líderes dispuestos a vivir la sencillez que predicaban. El párroco sugirió que organizaran sesiones educativas en la parroquia para ayudar a quienes habían sido afectados por Ordóñez a reconstruir su fe sobre fundamentos sólidos. El padre Luis estuvo de acuerdo inmediatamente. Propuso comenzar la semana siguiente con encuentros abiertos donde pudieran discutirse sin juicio las experiencias vividas y las lecciones aprendidas. Salió de la sacristía directo hacia el templo principal. Necesitaba un momento de silencio después de la intensidad de toda la mañana. Se arrodilló frente al altar, mirando el crucifijo que presidía el espacio. La imagen de Cristo sufriente le recordaba que la verdad siempre tiene precio, que defenderla implica enfrentar resistencia y a veces hostilidad. Oró por las víctimas de Ordóñez, por las familias destruidas económicamente, por los enfermos que rechazaron tratamiento siguiendo consejos irresponsables, por quienes ahora enfrentaban crisis de fe al descubrir que habían sido manipulados. Pidió sabiduría para acompañarlos en el proceso de sanación que apenas comenzaba. También oró por Ordóñez mismo. Pidió que el peso de sus acciones lo llevara a arrepentimiento genuino, que enfrentara las consecuencias legales con honestidad, que encontrara forma de reparar al menos parte del daño causado. Sabía que muchos considerarían esa oración ingenua o excesivamente misericordiosa, pero el Evangelio no permitía deshumanizar ni siquiera a quienes causaban daño terrible. Su teléfono vibró repetidamente con mensajes de personas que habían estado en el debate. Algunos pedían citas para hablar personalmente. Otros compartían información adicional sobre las operaciones de la nueva promesa. Varios enviaban nombres de familiares y amigos atrapados en situaciones similares con otros grupos. La magnitud del problema se hacía más evidente con cada mensaje. Un periodista solicitaba entrevista para esa misma tarde. Una abogada ofrecía servicios pro bono para víctimas que quisieran demandar. Un psicólogo especializado en recuperación de abuso religioso proponía colaborar en sesiones de apoyo grupal. La comunidad comenzaba a movilizarse en respuesta a la crisis expuesta. El padre Luis respondió los mensajes más urgentes y dejó los demás para después. Necesitaba comer algo y descansar brevemente antes de continuar. La jornada había sido agotadora emocionalmente, aunque físicamente no había hecho más que hablar y escuchar. El peso de las historias humanas detrás de cada testimonio cobraba factura. Caminó hacia el comedor parroquial donde las hermanas que servían la comunidad preparaban almuerzo simple: sopa de verduras, arroz, carne guisada y plátano maduro. Comida honesta, sin pretensiones. Se sentó en la mesa larga de madera, compartiendo espacio con 2 seminaristas jóvenes que hacían práctica pastoral en la parroquia. Los seminaristas querían saber detalles del debate. Habían escuchado rumores, pero ansiaban información directa. El padre Luis les narró una versión resumida mientras comía. Aprovechó para darles consejos sobre cómo identificar señales de manipulación religiosa en su futuro ministerio. Les advirtió que enfrentarían constantemente tentaciones de usar técnicas cuestionables para aumentar asistencia o donaciones. Les habló sobre la importancia de mantener integridad incluso cuando pareciera que métodos más agresivos producían mejores resultados numéricos, que el verdadero éxito pastoral no se medía en cantidad de personas o tamaño de ofrendas, sino en profundidad de transformación genuina. Que un rebaño pequeño de fieles auténticos
valía más que multitudes atraídas por promesas falsas. Uno de los seminaristas preguntó cómo responder cuando los feligreses cuestionaran por qué la Iglesia no ofrecía el mismo tipo de experiencias emocionales intensas que grupos como la Nueva Promesa. El padre Luis explicó que las emociones no eran malas en sí mismas, pero que no podían ser la base de la fe madura. Les dijo que la espiritualidad auténtica incluía momentos de consolación, pero también largos periodos de aridez, que crecer en santidad requería perseverancia a través de ambos estados, que buscar constantemente experiencias cumbre era forma de adicción espiritual tan peligrosa como cualquier otra adicción, que la verdadera madurez se manifestaba en fidelidad cotidiana sin necesidad de estímulos extraordinarios constantes. El otro seminarista mencionó que varios de sus compañeros de estudios expresaban admiración por líderes como Ordóñez, que lograban atraer jóvenes masivamente. El padre Luis respondió que debían distinguir entre atracción genuina y manipulación sofisticada, que cualquiera podía reunir multitudes prometiendo cosas que la gente quiere escuchar, que el verdadero desafío pastoral era ayudar a las personas a madurar más allá de búsqueda de gratificación inmediata. Les recordó las palabras de Cristo sobre la puerta estrecha y el camino angosto, que el Evangelio nunca prometió facilidad ni popularidad, que los apóstoles murieron martirizados, no ricos y celebrados, que la cruz permanecía central en el cristianismo auténtico y que cualquier versión que la omitiera o minimizara era distorsión fundamental. Terminó el almuerzo cerca de las 2 de la tarde, agradeció a las hermanas por la comida y subió a su habitación en el segundo piso de la casa parroquial. Necesitaba al menos 30 minutos de descanso antes de continuar con las obligaciones que se acumulaban. Se recostó en la cama estrecha mirando el techo blanco mientras su mente procesaba todo lo vivido. Pensó en los rostros de las víctimas, en el dolor evidente de quienes habían perdido ahorros de toda una vida, en la confusión de quienes descubrían que su fe había sido manipulada, en la vergüenza de quienes se sentían tontos por haber creído. Cada historia representaba sufrimiento real que nunca debió haber ocurrido. También pensó en Ordóñez, en cómo alguien comenzaba ese camino de engaño, si había iniciado con intenciones genuinas que gradualmente se corrompieron, o si desde el principio había sido calculadamente fraudulento, si en algún momento de los últimos años había sentido remordimiento, o si la racionalización había silenciado completamente su conciencia. Se preguntó qué habría pasado si la confrontación no hubiera ocurrido. ¿Cuántas personas más habrían caído en la trampa? ¿Cuánto más dinero habría sido extraído? ¿Cuánto más daño se habría causado? La exposición de esa mañana había sido dolorosa pero necesaria, como cirugía que duele, pero salva la vida del paciente. Su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje del periodista que había solicitado entrevista. Proponía encontrarse en una hora en un café cercano. El padre Luis aceptó. No había tiempo para descanso prolongado. El trabajo de reparar el daño causado por Ordóñez apenas comenzaba y requería aprovechar cada oportunidad de educar al público sobre cómo protegerse de engaños similares. Se levantó, se lavó la cara y volvió a ponerse la sotana que había dejado sobre la silla. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño crucifijo en la pared de su habitación. Hizo una oración breve pidiendo fuerza para continuar. Luego bajó las escaleras y salió nuevamente a las calles de Medellín, donde la tarde transcurría normal para la mayoría, mientras para algunos todo había cambiado irreversiblemente esa mañana. O café donde se encontraron estaba medio lleno con clientes habituales que tomaban tinto y conversaban sin prisa. El periodista ya esperaba en una mesa del fondo con grabadora y libreta preparadas. Intercambiaron saludos breves antes de entrar directamente al tema que los convocaba. El periodista comenzó preguntando qué había motivado al padre Luis a aceptar el debate con Ordóñez. El sacerdote explicó que durante meses había recibido testimonios preocupantes de feligreses cuyos familiares abandonaban la iglesia para seguir a la Nueva Promesa. Las historias compartían patrones inquietantes de presión financiera y aislamiento social. Cuando surgió la oportunidad del debate público, vio chance de exponer esas preocupaciones ante audiencia más amplia. Describió cómo preparó su participación estudiando no solo teología,
sino también técnicas de manipulación psicológica comúnmente usadas por grupos de alto control. Quería entender exactamente qué estrategias empleaba Ordóñez para poder desmontarlas efectivamente. La preparación resultó crucial cuando las víctimas comenzaron a presentar sus denuncias durante el encuentro. El periodista preguntó si esperaba que tantas personas se presentaran con testimonios. El padre Luis admitió que no. Había anticipado debate teológico tradicional, con quizás algunas preguntas incómodas del público. La avalancha de denuncias lo sorprendió, aunque confirmó las sospechas que motivaron su participación. Evidentemente, muchas víctimas habían guardado silencio, esperando momento apropiado para hablar. Discutieron las señales de advertencia que personas comunes pueden usar para identificar grupos potencialmente abusivos. El padre Luis enumeró varios indicadores clave. Líderes que exigen obediencia incuestionable, presión constante por dar dinero con promesas de bendiciones condicionadas, aislamiento progresivo de familia y amigos que cuestionan el grupo, información financiera opaca sin transparencia sobre uso de fondos, castigos o amenazas hacia quienes expresan dudas. Explicó que ninguno de esos indicadores por sí solo confirma abuso, pero que la combinación de varios debe generar cautela. Que las personas tienen derecho y responsabilidad de hacer preguntas sobre cómo se administran las donaciones, que líderes genuinos dan la bienvenida al escrutinio, mientras que manipuladores lo rechazan agresivamente. El periodista mencionó que algunos defensores de Ordóñez argumentaban que las acusaciones eran persecución religiosa contra grupos no tradicionales. El padre Luis respondió que esa narrativa era táctica común de abusadores para desviar atención de comportamientos problemáticos. Que la crítica legítima basada en evidencia no constituye persecución. Que proteger a víctimas actuales y potenciales no es intolerancia religiosa, sino responsabilidad ética. Aclaró que su objeción no era contra denominaciones diferentes del catolicismo, sino contra prácticas fraudulentas, independientemente de quién las ejecute. Que existen comunidades evangélicas, protestantes y de otras tradiciones que operan con integridad absoluta. Que el problema no era cuestión de etiquetas religiosas, sino de comportamientos específicos que causan daño real. El periodista preguntó sobre pasos concretos que víctimas debían tomar. El padre Luis recomendó primero buscar apoyo emocional de personas confiables, porque el proceso de reconocer manipulación genera vergüenza y confusión. Luego, documentar todo lo posible sobre transacciones financieras y promesas hechas. Finalmente, presentar denuncias formales ante autoridades civiles y eclesiásticas según corresponda. Enfatizó la importancia del apoyo comunitario para recuperación efectiva. Que salir de situaciones de alto control requería red de personas que ofrecieran validación sin juicio. Que muchas víctimas necesitaban ayuda profesional de psicólogos especializados en abuso espiritual. Que las comunidades de fe saludables tenían responsabilidad de acoger y acompañar a quienes buscaban reconstruir su espiritualidad. Discutieron el papel de medios de comunicación en exponer estos grupos. El padre Luis reconoció que periodismo investigativo cumplía función vital de informar al público, pero advirtió sobre riesgo de sensacionalismo que podría revictimizar a afectados o alimentar estereotipos negativos sobre religión en general. Que el mejor periodismo balanceaba exposición necesaria con respeto por dignidad de víctimas. El periodista compartió algunos datos de su investigación sobre la nueva promesa. Había identificado al menos 200 víctimas directas dispuestas a hablar públicamente. Calculaba que probablemente existían miles más que no se habían manifestado por vergüenza o miedo. Los montos extraídos totalizaban cifras asombrosas que convertían el caso en uno de los fraudes religiosos más grandes documentados en Colombia durante la última década. Mencionó que autoridades fiscales ya habían iniciado investigación sobre las declaraciones tributarias de Ordóñez y sus organizaciones asociadas. Que Fiscalía estudiaba si existían bases para cargos criminales más allá de simples infracciones administrativas. Que el caso probablemente tomaría años en resolverse completamente, pero que la presión pública aceleraría los procesos.
El padre Luis expresó esperanza de que este caso sirviera como precedente para acción más efectiva contra fraudes similares, que durante demasiado tiempo las protecciones constitucionales de libertad religiosa habían sido mal usadas como escudo para actividad criminal, que era posible respetar genuina diversidad de fe mientras simultáneamente se protegía a ciudadanos de explotación. Hablaron sobre la responsabilidad de instituciones religiosas establecidas. El periodista preguntó si la Iglesia Católica había hecho suficiente para advertir a fieles sobre estos grupos. El padre Luis admitió honestamente que probablemente no, que existía tendencia de evitar confrontación directa por temor a parecer intolerante, que esa cautela excesiva había permitido que muchos cayeran en trampas que pudieron evitarse con advertencias claras. Reconoció que la Iglesia necesitaba ser más proactiva en educar a fieles sobre discernimiento espiritual, que simplemente decir que otros grupos estaban equivocados no era suficiente, que se requería enseñanza detallada sobre cómo evaluar afirmaciones religiosas, cómo identificar manipulación y cómo verificar integridad de líderes espirituales. El periodista preguntó sobre el futuro de la nueva promesa después de la exposición de esa mañana. El padre Luis especuló que probablemente el grupo se fragmentaría. Algunos seguidores leales continuarían apoyando a Ordóñez, interpretando las acusaciones como prueba de fe. Otros abandonarían buscando nuevas comunidades. El liderazgo interno probablemente enfrentaría luchas de poder si Ordóñez era forzado a alejarse. Mencionó que históricamente estos grupos a veces se transformaban después de escándalos. Nuevos líderes emergían prometiendo reforma mientras mantenían estructuras básicas de control, que por eso era crucial no solo exponer a individuos específicos, sino educar al público sobre patrones sistémicos de abuso que trascienden personalidades particulares. Discutieron estrategias de prevención a nivel comunitario. El padre Luis sugirió que escuelas y universidades incluyeran educación sobre pensamiento crítico aplicado a afirmaciones religiosas, que organizaciones civiles desarrollaran recursos educativos sobre derechos de consumidores en contextos religiosos, que medios de comunicación mantuvieran cobertura de seguimiento en lugar de solo reportar escándalos iniciales y luego olvidar. El periodista preguntó qué mensaje quería transmitir a personas todavía atrapadas en grupos similares. El padre Luis habló directamente hacia esa audiencia hipotética. Les dijo que reconocer haber sido engañado no los hacía débiles o tontos, que manipuladores profesionales son expertos en explotar confianza humana normal, que existía vida después de salir de situaciones de control, que comunidades genuinas los esperaban sin juicio. Les animó a hacer preguntas incómodas a sus líderes, a exigir transparencia financiera completa, a reconectar con familia y amigos de quienes pudieron haberse distanciado, a buscar segunda opinión sobre decisiones importantes, especialmente las que involucraban dinero o salud, a confiar en sus instintos cuando algo se sentía equivocado. Les aseguró que Dios no requería que renunciaran a pensamiento crítico, ni que entregaran recursos más allá de sus capacidades, que la fe verdadera generaba libertad creciente, no dependencia cada vez mayor de figuras autoritarias, que podían buscar espiritualidad auténtica sin sacrificar dignidad ni autonomía personal. La conversación continuó casi una hora cubriendo múltiples aspectos del fenómeno. Cuando finalmente concluyeron, el periodista agradeció profundamente el tiempo y la apertura del padre Luis. Prometió que el reportaje sería exhaustivo pero responsable, enfocado en educar y proteger más que en sensacionalizar. El padre Luis salió del café mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte. Las calles de Medellín mostraban su ritmo vespertino, con trabajadores regresando a casa y comerciantes preparando cierre. La ciudad continuaba girando indiferente a los dramas individuales que se desarrollaban en sus calles. Caminó de regreso a la parroquia reflexionando sobre todo lo sucedido desde temprano esa mañana. Había comenzado como debate teológico relativamente ordinario, pero se transformó en momento de verdad para cientos de personas. Las semillas plantadas ese día producirían frutos durante meses y años. Algunas víctimas sanarían y reconstruirían. Otras quizás nunca recuperarían completamente lo perdido.
Pero la verdad había salido a la luz. Eso era lo importante. El engaño había sido expuesto ante testigos múltiples. La información circularía protegiendo a otros de caer en trampas similares. Las autoridades actuarían con mayor conocimiento. Los medios informarían al público. Las comunidades de fe se movilizarían para apoyar recuperación. Pensó en las palabras de Jesús sobre conocer la verdad que libera. Esa libertad tenía precio. Requería valentía para enfrentar realidades dolorosas, humildad para admitir errores, determinación para reconstruir sobre bases más sólidas. Pero era la única libertad genuina disponible para seres humanos, creados para vivir en verdad, no en ilusión. Al llegar a la parroquia, encontró varios mensajes nuevos. Más personas querían hablar. Más historias necesitaban ser escuchadas. Más trabajo esperaba, pero se sentía en paz. Había hecho lo correcto esa mañana al confrontar el engaño con claridad del Evangelio. Los resultados finales estaban en manos más grandes que las suyas. Entró al templo vacío y silencioso. Se arrodilló nuevamente ante el altar agradeciendo por la gracia de haber sido instrumento de verdad ese día. Pidió sabiduría para continuar el trabajo de sanación que apenas comenzaba. Luego se levantó, encendió las velas para el servicio vespertino y preparó todo para recibir a los feligreses que pronto llegarían buscando la presencia de Dios en medio de un día que muchos nunca olvidarían.